Para este otro ejercicio que tenemos la toma de los datos para calcular la hipotenusa, vamos a repetir, vamos a hacer filas y las columnas para la matriz. Vamos a marcar y vamos a poner fila, 3 filas. Vamos a poner aquí columna, 3 columnas. Vamos a hacer, vamos a llamarle tabla. Y a esta tabla nosotros vamos a dimensionarla como fila, coma, columna, asignando un 0. Aquí nosotros ya estaríamos iniciando un límite de 3. Tenemos una pequeña problemática porque nosotros vamos a estar pidiendo hasta 3 y en cambio le hemos dispuesto al usuario que coloque tantas como necesite. Pero ahorita lo vamos a remediar. Entonces inicia el bucle, le anunciamos que vamos a tener un el cálculo de una hipotenusa, y entonces le vamos a anunciar en algún punto que vamos a tener este límite. Entonces le decimos, se podrá, tiene que ir entre doble comilla, realizar hasta 3 cálculos. ¿Sí? Una vez que se finalicen esos 3 cálculos, pues ya no podríamos permitir. Podría ser 1, finalizar, podría ser 2, finalizar, 3 como máximo. Entonces, para esto, pues sí vamos a necesitar de un contador que vamos a inicializar en 0 y iniciamos el bucle. Entonces, calculamos la hipotenusa de un triángulo, pedimos el lado A. Este lado A, después de que fue leído, lo vamos a guardar dentro de nuestra tabla. Así que hacemos tabla en... bueno, aquí hay un detalle. Nuestro contador, para que podamos explotarlo de una forma adecuada, para lo que maneja Raptor, tiene que empezar en 1. Entonces, vamos a poner aquí tabla, contador, coma, columna 1 y le asignamos lado A. ¿Sí? Si ese lado A llegase a ser menor o igual a 0, va a marcar error. Luego le pedimos el lado B. Este lado B, nosotros vamos a asignarlo, tabla, contador, la columna 2 y asignamos lado B. Entonces, ya teniendo este lado B, volvemos a validar. Si no es mayor que 0, marcamos error. Si sí es mayor que 0, lo calculamos. Aquí pues, obtenemos el cálculo hipotenusa igual a SQRT. Y lo único que vamos a añadir, para no elevar la complejidad, ya más adelante vamos a ir haciéndolos directamente, sobre todo cuando estemos en el lenguaje de programación, vamos a poner tabla en contador, 3. ¿Qué vamos a asignar? El contenido de hipotenusa. Entonces aquí no lo voy a imprimir. Voy a retirar esto, lo voy a poner un poco fuera, porque simplemente estoy obteniendo, calculando. Obteniendo, calculando. Y va a surgir la pregunta. Presione 1 para continuar o 0 para finalizar.
Pero antes de esto, antes de que yo pueda ofrecerlo, pues tendría que hacer una pregunta. ¿En qué iterador o contador me encuentro? Si el contador es menor que o igual a 3, ya sea para el 1, el 2 o el 3, entonces si yo le pudiera preguntar la opción que el usuario quiere y leerla. Si el usuario decide no continuar y poner respuesta 0, con esto finalizaría. Pero si llegara a ser después o sea, quiere ser 1, quiere ser un 2, quiere ser un 3, al querer hacer el cuarto intento, ya no debería almacenarse. Entonces, en lugar de preguntar si deseas continuar, es decir, aquí debo cambiarlo. Si es menor que 3. Si entró con 1, aumenta. Vamos a aumentarlo. Entra con 2, es menor que 3. ¿Sí? Vamos a aumentarlo. 3. 3 ya no es menor que 3. En ese caso, nosotros ya vamos a poner por defecto que la respuesta ya ni siquiera se la vamos a preguntar a la persona. Directamente le vamos a poner el valor de 0 para que finalice. Ya no tenemos que preguntar porque en un principio se le advirtió. Se puede realizar hasta 3 veces. Entonces, si sea uno, sea otro, pues aquí pondríamos que el contador es igual a contador más 1. Para que entonces aumente a 2, para que aumente a 3. Y una vez que se quede en 3, ahí ya no va a aumentar a 4, porque no se va a hacer un cuarto cálculo. Y ahí deberíamos terminar esta parte. ¿Qué nos está haciendo falta? Vamos a requerir de un loop que nos permita que en el caso en este caso vamos a imprimir los 3 datos que habíamos tenido, es decir, la hipotenusa es el tercero, ponemos lado A igual a, le sumamos tabla, vamos a reiniciar, vamos a utilizar un iterador, coma, 1. No se puso así. Iterador 1. Aquí vamos a poner lado B igual a. Ponemos tabla. Iterador. Igual a 2. La hipotenusa es igual a tabla. Iterador, coma, columna 3. Yo antes del loop necesito entonces generar un iterador dándole el valor 1 y voy a incrementar mi iterador. Iterador es igual a iterador más 1 y cuando mi iterador sea igual a la cantidad de
de elementos o ejercicios que se guardaron en la tabla, ahí finalizo. Si nada más fue uno, con ese 1 debería finalizar. Si ya son 2, con ese 2 debe acabar. Si se hicieron 3, en ese 3. Entonces, en el punto en el que el iterador sea igual a contador, debo finalizar. Entonces, guardamos nuestro ejercicio y nos disponemos a realizar nuestros cálculos. Entonces, nos pide lado A 3, lado B 4. Se obtiene la hipotenusa. Nos pregunta, presione 1 para continuar o 0 para finalizar. Le vamos a dar 1. Nos pregunta un nuevo lado A. Le decimos 2. Nos pide un lado B. Le vamos a decir menos 3 para que marque un error. Vamos a darle presione 1 para continuar. Ya este es el tercer ejercicio. Le vamos a poner 1 y 4. Y entonces aquí vemos cómo se empiezan a imprimir los 3 ejercicios que fueron calculados. Ahora, solo se imprimieron 2, pero se ejecutaron 3. Entonces, hay una enorme diferencia entre que este contador simplemente no aumente. Así que lo vamos a extraer. Vamos a tomar el contador, lo cortamos y aquí lo pegamos. Ya sea que se haya preguntado o que estemos dando por omisión que se va a finalizar, aquí vamos a hacer que aumente el contador. Vamos a limpiar, vamos a volver a ejecutar. Vamos a acelerar un poco el chart. Vamos a pregunta por el lado A, 3, 4. Le decimos que queremos que continúe. Al haber acelerado, pues ya nos vamos directo sin ver el recorrido. Volvemos a poner ese 2, volvemos a poner ese menos 3, a que sea un error. Luego ponemos un 1 y ponemos ese 4. Y aquí vemos que se realizan ahora sí los 3 ejercicios. Entonces aquí el contador tendría que haber quedado fuera, ya sea porque le utilicemos la respuesta por default o si le solicitamos a la persona. Pero pues estamos comprobando al límite. ¿Qué tal si solamente se quiere hacer una vez? Ponemos 3, ponemos 4 y nos pide si queremos continuar, le ponemos 0 y efectivamente se imprime solo una vez. Que a lo mejor queremos que sean 2 veces, le ponemos, no sé, 2, 5, le decimos que si queremos continuar, le ponemos 3, le ponemos 4 y para continuar le decimos que ya no y se imprime solo 2. Así, si solamente se imprimen 2, intentamos imprimir solo 2, porque si generamos 3 y tratamos de imprimir esos 3, aunque nada más se guardó 1, nos va a imprimir 2 secuencias más con puros ceros, porque no se leyeron. Entonces aquí queda demostrado que se manejó ya los arreglos y cómo utilizamos los recorridos, tanto para guardar datos en ellos como para mostrar los datos que fueron almacenados. Y cómo podemos utilizar un bucle determinado, o en este caso, cómo podemos usar un bucle no determinado
aprovechando o impidiendo que este límite determinado de dimensión que se pidió no fuera rebasado.